Conflicto diplomático de primer nivel entre el Estado español y el Estado argentino después de que Javier Milei, presidente de la República Argentina, pronunciara las siguientes palabras. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Referidas a las posas de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, en el multitudinario acto de Vox Viva 24 este pasado domingo. Es decir, que Javier Milei, presidente de la República Argentina, califica o descalifica como corrupta a la esposa del presidente del gobierno de España, a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Y como reacción a esta grave acusación por parte de Javier Milei a Begoña Gómez, ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores de España llamó a consultas a su embajadora en Argentina y hoy ese mismo ministerio ha convocado al embajador argentino en España para que le traslade al gobierno de Javier Milei la exigencia por parte del Ejecutivo español de que Milei debe rectificar y disculparse públicamente bajo la amenaza de que si no lo hace el gobierno español romperá relaciones diplomáticas con Argentina. Y hasta ahora tanto Javier Milei como el resto de sus ministros han manifestado que de disculpas públicas nada de nada, que en todo caso quien tiene que disculparse no es Javier Milei ante Pedro Sánchez, sino al revés, Pedro Sánchez ante Javier Milei por haber estado insultándolo durante semanas como drogadicto, fascista, ultraderechista, amenaza en contra de la democracia, etc. Bien, en este conflicto diplomático creo que es muy importante analizar primero el contexto, después es el fondo del asunto y por último las formas. Primero, el contexto. Estas duras declaraciones de Javier Milei como presidente de la Argentina se producen efectivamente dentro de un contexto en el que el gobierno español, tanto Pedro Sánchez como los ministros del PSOE y los ministros de Sumar, han estado insultando, descalificando, deshumanizando continuamente a la figura de Javier Milei y todo lo que representa. De entrada, recordemos que Pedro Sánchez ni siquiera ha felicitado a estas alturas de la película a Javier Milei por su victoria en las elecciones presidenciales de Argentina. Y no lo hizo, entre otras cosas, porque apoyó públicamente en medio de esos comicios al rival de Javier Milei, a Sergio Massa. Y a su vez, desde el propio Parlamento de España insinuaba que Javier Milei estaba loco, que sufría delirios, que tenía un discurso delirante. A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Pero hemos escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina, lo siguiente: la ultraderecha argentina, por cierto, apoyada por la derecha conservadora y tradicional argentina. En fin, hay que hacérselo mirar, señor Feijóo, para que el señor Rajoy apoye al candidato Milei a la presidencia de Argentina. Algo que hoy, por cierto, la ministra de Sanidad española, que forma parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, ha vuelto a insinuar. Y yo espero que mejore de lo suyo el señor Milei, de ese odio que tiene. Y además de todo esto, como es bien sabido, las acusaciones procedentes del ministro de Transporte español de que Javier Milei era un drogadicto. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. O las acusaciones de la ministra de Ciencia española, Diana Morán, de que Javier Milei es una amenaza a la democracia, que socava la democracia. Uno de los ejemplos de ese modelo es Milei. Para nosotros es un modelo que atenta contra la propia democracia. O las declaraciones de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno de España, ministra de Trabajo y líder de Sumar, que calificó a Javier Milei de generador de odio y de autoritario. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza y ustedes saben muy bien de qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres. Es decir, de un fascista. Por consiguiente, el contexto en el que se producen estas declaraciones de Javier Milei en el acto de Viva 24 de Vox
Es un contexto en el que hasta la fecha los ataques, los insultos, las descalificaciones, los desprecios habían sido unilaterales desde el gobierno de España al presidente de la República Argentina. En segundo lugar, y sobre el fondo del asunto, en las anteriores declaraciones Javier Milei llama corrupta a Begoña Gómez, a la esposa de Pedro Sánchez. Ciertamente Begoña Gómez no ha sido condenada por ningún tribunal, de modo que lo técnicamente rigurosamente adecuado habría sido llamarla presuntamente corrupta, pero en cualquier caso, y como ya explicamos en un video anterior, al margen, eso de que ya explicamos en un video anterior, no, porque no lo hice. Al margen de si todo lo que ha hecho Begoña Gómez en su vida profesional concomitante a su vida política es delictivo o no es delictivo, desde luego hay muchos comportamientos que no son en absoluto decorosos. Y por tanto, sobre el fondo del asunto, no me parece en absoluto escandaloso que Javier Milei acuse a Begoña Gómez, sino de corrupta, que en ausencia de una condena puede ser un calificativo demasiado grueso, sí desde luego de presuntamente corrupta o al menos de persona poco ejemplar, poco decorosa. Y esa es una cuestión que cualquier ciudadano tiene pleno derecho, incluso podríamos decir el deber cívico, de plantear, de denunciar en la esfera pública. O expresado de otra manera, Milei lo ha dicho sobre el fondo del asunto, ninguna barbaridad. Ha expresado una opinión, ha manifestado una queja, una crítica, que es perfectamente legítima que cualquier ciudadano haga, porque disponemos de hechos, de indicios, que si bien no podemos saber porque esa es labor de los tribunales, si son constitutivos de un delito, desde luego lo que sí podemos opinar sin demasiada duda es que constituyen comportamientos, como decía, poco decorosos y pocos decentes. En ese sentido, y en cuanto al fondo del asunto, las declaraciones de Javier Milei son muy distintas a las que, por ejemplo, articuló el ministro de Transportes Óscar Puentes, acusando a Javier Milei de ser un drogadicto. Lo de Óscar Puentes fue una descalificación gratuita, no basada en nada, porque ya explicamos que la prueba que intentó aportar Óscar Puente para respaldar su declaración era un video absolutamente manipulado, como ya tuvimos ocasión de explicar en este canal, y por tanto era un ataque absolutamente gratuito basado en la inventiva de Óscar Puente contra Javier Milei. El fondo del asunto en las declaraciones de Óscar Puente era falso, o desde luego, si no es falso, Óscar Puente no dispone de la más mínima prueba que respalde, que lo habilite a efectuar esa afirmación, como si Javier Milei dijera que Pedro Sánchez consume drogas. No dispondría Javier Milei de ninguna prueba, de ninguna evidencia que respaldara esa afirmación. Y en cambio, el fondo del asunto en las declaraciones de Javier Milei no es una invención, no es una descalificación pura sin ninguna base de Javier Milei hacia Begoña Gómez, sino que tiene un sólido fundamento que, repito, si bien no sabemos si esos comportamientos son consecutivos del delito, porque eso es algo que han de determinar los tribunales, si son comportamientos desde luego poco decorosos y poco decentes. Y por último, sobre las formas. Esta perspectiva creo que es la menos defendible, la más criticable de las declaraciones de ayer de Javier Milei. Básicamente porque Javier Milei ahora mismo no es solo un ideólogo o no es solo un aliado político de Vox en España, sino que sobre todo y ante todo ahora mismo Javier Milei es presidente de la República Argentina. Y por tanto el primer deber formal de Javier Milei como presidente de la República Argentina es promover la mayor libertad y el mayor bienestar posible para los ciudadanos argentinos. Y la cuestión, claro, es en qué ayudan estas declaraciones de Javier Milei en contra de la esposa de Pedro Sánchez a aumentar la libertad y el bienestar de los argentinos, siendo consciente, como imagino que lo era, que la reacción bastante probable del gobierno de España sería similar a la que ha sido hasta la fecha, con la posibilidad de incluso de que se produzca una ruptura de las relaciones diplomáticas entre estos estados, y con la posibilidad todavía peor de que Pedro Sánchez trate de presionar, porque Pedro Sánchez no cree que en absoluto en el libre mercado ni en la libertad de empresa, de que Pedro Sánchez trate de presionar a las empresas españolas que podrían llegar a estar interesadas en invertir en Argentina para que no lo hagan.
Si existe un riesgo cierto de que unas determinadas declaraciones de Javier Milei, que no forman parte además de la acción de gobierno como presidente de la República, tengan una repercusión tan adversa para la Argentina como pueden tenerla estas declaraciones como consecuencias de las posibles maniobras de Pedro Sánchez en represalia de las denuncias legítimas de Javier Milei, entonces sinceramente creo que el presidente de la República Argentina debería anteponer eso que se llama el interés general de la sociedad argentina a su rol personal como ideólogo o como aliado político de Vox. Y para finalizar les dejo una pregunta que quiero que me la respondan en los comentarios. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Javier Milei tiene que pedir disculpas o es Pedro Sánchez el que tiene que pedir disculpas? No solo a Javier Milei sino a la República Argentina. Los leo en los comentarios.